vamos a ver un poquito de introducción. ¿Quién es? Bueno, un servidor. Mi nombre es Mario González, soy backend developer. Algunos de mis hobbies es desarrollar videojuegos en Unity o Unreal. Tengo alrededor de 6 años de experiencia desarrollando en diferentes lenguajes de programación, por ejemplo, Python, Java, C Sharp, Android, Kotlin y Unity, obviamente. Entonces, una de las frases que me gustó mucho, que es de Charles Hart, es: hay dos maneras de diseñar software. La manera simple, tanto que sea obvia su falta de deficiencias, o la manera compleja, tanto que no haya deficiencias obvias. Entonces, es una de las frases que me gusta mucho y denota gran parte con don't repeat yourself, no te repitas a ti mismo, ¿no? Entonces, trata de hacer las cosas simples en la medida en lo que se pueda, o si no, trata de buscar la mejor manera para poder complementar toda la información. ¿Cómo va a estar este workshop? Va a estar dividido en la introducción y en presentación, prácticamente, bueno, un poquito sobre nuestro trabajo, sobre nosotros. Preparación y ejecución de nuestro primer programa HelloWorld.py en un entorno de desarrollo. Aquí vamos a aclarar ciertos aspectos. Puede ser en la nube, puede ser en la misma página de python.org. Vamos a ver distintos tipos de datos que se manejan, obviamente, en este lenguaje tan potente y tan dinámico. Programación orientada a objetos 1 y 2, es decir, un poquito de cómo se manejan las clases, objetos, herencia, entre otras cosas. Y persistencia de datos, desde dónde podemos obtener nuestra información como archivos de texto plano, CSV o archivos JSON. Y obviamente también alguna interacción, interacción con bases de datos embebidas o desde fuera, ¿no? Algo de teoría con respecto a algunos de los frameworks más populares para desarrollo web, pues son Django y Flask, que espero también les agraden, y son una de las herramientas también muy utilizadas hoy en día. Y por supuesto, pues las conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es Python? Para aquellos que todavía no estén relacionados tanto con Python, bueno, es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Es decir, Python con respecto a otros lenguajes de programación no es tan verboso coloquialmente como se le dice en comparación con otros. Por ejemplo, Java tiendes a desarrollar mucho código para hacer una simple acción. En Python trata de dejar ese aspecto de al lado para que tú puedas desarrollarlo como si fuera un lenguaje natural. Prácticamente lo que tú estás hablando lo puedes transmitir a Python y se va a interpretar de una forma muy, muy potente. Obviamente es administrado por Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto. No vas a tener ningún problema con ese tipo de restricciones. Lo puedes implementar en donde sea que tú lo requieras. Obviamente Python fue creado principalmente en los años 80 por Guido van Rossum. Él fue el creador de este código o este lenguaje interpretado de alto nivel. Entonces, espero les agrade la sintaxis, es muy limpia, es dinámica, es atractiva. Pero bien, un poquito de historia nada más. Ahora, ¿cuáles son los diferentes usos de Python en la industria actualmente? Python tiene la versatilidad para tanto inteligencia artificial como análisis de datos, big data, machine learning, videojuegos, así como desarrollo web. ¿Qué es lo que les comentaba? Bueno, desarrollo web, los frameworks más populares y conocidos que tienen mucha documentación es Django y Flask para este tipo de servicios. Big Data podemos utilizar, por ejemplo, Pandas con análisis de datos, PySpark, entre otras cosas. Data Science también podemos utilizar librerías que están desarrolladas para cuestiones matemáticas o procesamiento de gran volumen de datos con MATLAB o con NumPy o Pandas. También tenemos algunas herramientas para tester, que son, por ejemplo, UnitTest, PyTest, entre otras cosas.
Python también lo puedes utilizar para hacer interacción con hardware, es decir, con PyArduino tú puedes desarrollar tu código en Arduino, transmitirlo a Python y lo compilas en cualquier hardware. Y eso te da la funcionalidad de desarrollar con código Python a través de hardware, ¿no? También podemos implementar este lenguaje para ROS, es decir, para interactuar con, por ejemplo, brazos robóticos, que es lo más básico con lo que puedes imaginar, ¿no? Entonces, es bastante potente este lenguaje, tiene mucha versatilidad y toda la documentación mayormente está diseñada o está también documentada para hacer Machine Learning, inteligencia artificial, es lo que está pegando demasiado hoy en día. Entonces, Python podría ser una muy gran elección. Ahora, ¿cómo lo pueden implementar? Dirás tú, oye Mario, es que realmente no tengo ni idea de cómo lo puedo implementar. Bueno, hay plataformas en la nube, por ejemplo, es Google Colab, que ya por default ya puedes generar código Python, importar las librerías necesarias y posteriormente hacer uso de TensorFlows para analizar datasets de al menos de 50,000 datos, entre otras cosas. Son los usos más básicos y con los que puedes empezar desde ya. Pero bueno, ok, vamos a ver un poquito más de la integración y la interacción. Vamos a crear, posteriormente vamos a ver un poquito de teoría y principalmente vamos a ver algunos ejemplos. Para crear nuestra primera aplicación en Python, hay de dos. O podemos hacerlo por cuestiones básicas en la misma aplicación, en la misma página de python.org que tiene su compilador, o podemos hacerlo en nuestro entorno de desarrollo. Que ahorita pues les voy a explicar un poquito a grosso modo cómo se podría hacer todo esto. Yo estoy trabajando en un sistema Windows, sin problema se puede hacer en sistemas Linux y Mac. Pero bueno, ¿qué tipo de variables existen para Python? Generalmente, en esta sintaxis no es necesario que tú especifiques el tipo de dato. Por consiguiente, Python ya interpreta el tipo de dato que tú le asignas a una variable. En este caso tenemos enteros, números reales para flotantes, números complejos, cadenas de caracteres y lo que son valores lógicos, que es un boolean, es decir, true y false, ¿no? Son los valores con los que cuenta Python, son los que comúnmente se utilizan. Pero además de eso, también tenemos operadores lógicos con los cuales nosotros podemos hacer operaciones. Es decir, suma, resta, multiplicación y división. Y también operadores tanto aritméticos como lógicos, ¿no? Los lógicos, obviamente, los tenemos de esta parte, ¿sí? Podemos igualar una característica con respecto a otra o decir es diferente o no. También preguntar, oye, ¿esta característica es mayor que otra? Un número, en este caso el más sencillo, A más B o A mayor que B, ¿sí? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Manita arriba si tienen alguna pregunta. No, Mario. ¿Todo bien? Sin problema pueden activar sus audios. Sí, todo bien. Sí, todo súper bien, bien. gracias. Excelente. Ok. Aparte de la complexión que tiene Python, la sintaxis que maneja este lenguaje es dinámica. Como les comentaba anteriormente, es prácticamente, no es tan verboso o no es tan verborraico como se le conoce en otro término. Y por ejemplo, el caso más básico para estructuras condicionales es si tú vas a preguntar que una cantidad es mayor que otra. Y bueno, la sintaxis para hacer, por ejemplo, una comparación de una opción con respecto a otra puede ser con un operador if-else. Es decir, si algo es igual a determinado valor, vas a retornar o vas a hacer una cierta acción. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, ok, si mi opción es igual a 1, entonces vamos a visualizar las cuentas. Es prácticamente una acción que posteriormente la vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Esto, visualizar cuentas, es una función y vamos a ir trabajando esta información. Ok, ¿qué pasa si no es igual a 1? Posteriormente se pasa a otra estructura condicional, el if.
y posteriormente o sucesivamente va a ir comparando nuestro valor con respecto a otro. Hasta aquí. Es prácticamente estructuras condicionales. ¿Cómo trabajarías tú? Por ejemplo, el caso más básico son cuentas de bancos. Ok, si esta persona tiene autorizado un préstamo de 50,000 pesos, bueno, la tasa de interés va a ser determinada con tanto. El, el interés, sí, el interés anual va a ser un porcentaje. Supongamos un 3,4% o un 5%. Pero, en dado caso, contrario a lo que les comenté, puede que no tenga autorizado un préstamo. Ok, bueno, entonces podemos ofrecer ciertas posibilidades o ciertas promociones para este cliente. Es prácticamente eso. Ahora, ¿cómo trabajamos con estructuras o cadenas de caracteres? Aquí vamos a ver un ejemplo muy básico. Le podemos asignar una cadena de caracteres a nuestras variables de tres formas: comillas simples, comillas dobles o comillas triples. Es decir, comillas simples y comillas dobles van a ser o pueden ser tratadas en un mismo renglón. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y cuando tú tienes comillas triples, es cuando tienes múltiples líneas, es decir, prácticamente un texto. Entonces, esas son las tres formas más básicas de asignarle una cadena de carácter a una variable, pero tienen sus variaciones, obviamente. Puedes concatenar ciertas cadenas de caracteres y asignarlas a una variable. Muy bien, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo queda claro? Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Déjenme, pongo mi editor de código. Denme un segundo. Ok, permítanme. El editor de código que yo trabajo generalmente o con el cual yo trabajo es Visual Studio Code. Para aquellos que todavía no tengan un gran contexto sobre este tipo de tecnologías, existen gran cantidad de editores con los cuales tú puedes interactuar con tu código. Por ejemplo, Visual Studio Code está desarrollado por Microsoft. Tenemos Sublime Text, tenemos Atom, que son de otras compañías, o incluso PyCharm, que está desarrollado por IntelliJ IDEA o por JetBrains, que es la compañía. Esto te da la posibilidad de no generar código como se hacía hace un par de años directamente con un bloc de notas, le pones la extensión y lo ejecutas por línea de comandos o por CMD o por terminal. Hoy en día ya tenemos interfaces gráficas que nos ayudan exactamente a ejecutar nuestro código. Pregunta: ¿todos tienen ya un editor de código? Escriban en el chat si ya manejan uno, ¿cuál es? Y si no, bueno, vamos a ver alguna opción de ejecutar nuestro código en la página oficial de Python. Ahorita les voy a mostrar. Rápidamente, si tienen oportunidad, déjenme les mando un mensajito. Ya lo asignaron. Alex escribió B o Emacs. Es mi primer acercamiento con Python. Muy bien. Atom y Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ok. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen su primer acercamiento con este lenguaje, vamos a ver dos opciones. Déjenme muestro una forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando ustedes van a cualquier navegador, python.org, que es la página oficial de Python, aquí por default les muestra para poder descargar las versiones que Python maneja. Es decir, déjenme les muestro rápidamente. Panel de control. Las versiones que están hoy en día más trabajadas para Python es la versión 3.9. Anteriormente, ya hace un par de años, se le dejó de dar soporte a la versión 2.7, que es con la que muchos programas hoy en día siguen trabajando.
y ya no tiene soporte. Compáralo como, por ejemplo, Windows XP. ¿Sí? Python 2.7, la versión de Python 2.7 ya no tiene soporte. Hay programas que efectivamente todavía trabajan sobre esta versión y cambia un poquito su sintaxis con respecto a este lenguaje de programación. Por ejemplo, para Python, miren, aquí está. Yo les voy a presentar mis programas instalados. Yo tengo la versión de Python 3.8. Es la versión que está más estandarizada con respecto a soporte, documentación, entre otros. Por ejemplo, PEP 8 es una de las estructuras que se conoce para Python, cómo puedes desarrollar mejor el código. ¿Sí? Es como un estándar para Python. Si tú tienes dudas de cómo instalar las versiones de Python, directamente la documentación te lo va a mostrar. O por ejemplo, aquí puedes instalarlo. Por default ya selecciona la versión o simplemente tú te puedes ir a todas las versiones que ya están publicadas y las vas a ver aquí. Entonces tú ya puedes seleccionar la versión que más te convenga o con la cual quieras trabajar. Bien, prácticamente, déjenme regreso, si tú no tienes un editor de código, la página oficial te ofrece un compilador de forma dinámica. Por ejemplo, solamente le das clic en el botón y aquí ya te genera un compilador para Python en el cual tú puedes hacer operaciones. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Yo voy a declarar mi variable de tipo número, va a ser igual a 15 y le doy Enter. Número que es igual. A ver, va a ser igual a, vamos a ver. Hola. Ok, aquí vamos a hacer, aquí hay algo interesante. Vamos a declarar una cadena de caracteres para mi variable n. ¿Y cómo la puedo imprimir? Print n. Eso sí, va a tener un poquito de complejidad porque no te autocompleta la sintaxis de Python. Aquí, por ejemplo, yo le agregué la cadena de caracteres a mi variable n y posteriormente la mandé a imprimir. Déjenme ver, denme una oportunidad de checar. Ok, vamos de nuevo. Cuando tú escribes en el editor, en Google, por ejemplo, déjenme les mando la página, python.org, ustedes van a tener este pequeño compilador y le dan solamente clic. Launch Interactive Shell. Es prácticamente una terminal que corre por medio de la página oficial de Python. Bien, con eso las personas que no tengan un editor instalado actualmente pueden trabajar con esto para no llevarnos tanto tiempo en la instalación, ya que en todas partes la instalación del ambiente virtual o el ambiente de Python sí se lleva un par de horas. Eso se tiene que preparar con más tiempo. Depende de la máquina, depende del sistema operativo y las características de dicha máquina. Puede haber algunos conflictos, entonces vamos a poder trabajar con esto sin ningún problema. En este caso yo voy a trabajar con mi editor de código abierto, que es Visual Studio Code. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Ok, Ángel, con Visual Studio Code ¿bastaría instalarlo o hay que hacer más cosas para que funcione? Hay que hacer unas configuraciones extra. Déjame te muestro. Por ejemplo, recuerden que en sistemas Windows hay que, vamos a ver, hay que asegurarnos que la ruta en donde está instalado nuestra versión de Python esté guardada en nuestro path de variables. Por ejemplo, aquí yo tengo dos versiones instaladas y yo las instalé por decisión propia en mi disco local C. ¿Para qué? Para que la ruta no sea tan compleja y no te vaya a traer tantos conflictos en un futuro. Es decir, para posicionarte en lo que es el archivo ejecutable en sistemas Windows para todo el ambiente de Python, la ruta no sea tan compleja, ¿sí? Hay que asegurarnos de eso. En sistemas Windows, tanto como en Linux, hay que asegurar que la ruta de la carpeta de Python esté en nuestras variables de entorno, ¿sí?
Muy bien. Ahora, vamos a trabajar unos ciertos ejemplos. Yo voy a crear, vamos a hacerlo desde consola para que sea un poquito más entretenido. Stouch, que es un comando de terminal. Vamos a ver variables.py. Y listo. Aquí ya me crea mi archivo y con esto yo ya puedo empezar a crear todo mi código y toda mi interacción con Python. Pregunta. Hasta aquí vamos a ver un comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Se ve bien? ¿Aprecian bien la pantalla? Sí. Excelente. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, unos ejemplos muy rápidos para que los pongan en contexto. Vamos a declarar tres variables. Por ejemplo, número va a ser igual a 1542, ¿sí? Posteriormente, palabra va a ser igual a una cadena de caracteres que va a ser hola, nuestro famoso hola mundo. Hola mundo, ¿sí? Se fijan que en comparación con otros lenguajes de programación, cuando ustedes ya tengan un poquito más de contexto, en comparación con Java, Java en cada línea de código tú tenías o tienes que poner un punto y coma. Eso al compilador le da la pauta para decir, yo ya terminé de escribir mi código, empieza otra línea. Python tiene la habilidad de que no necesitas escribir puntos y comas para determinar cuál es el final de línea de código. Es tan potente que el mismo código de Python, el mismo lenguaje de programación, da las pautas para no tener que escribir tanto código. Ahora, por ejemplo, vamos a escribir un decimal que va a ser a un número entero o un número real, por ejemplo, 3.141595, ¿no? Si no nos recuerdo. Ahora vamos a imprimir este tipo de variables, por ejemplo, print. Aquí Visual Studio Code te da las pautas para escribir una descripción, mostrar una descripción de lo que es cada función que se maneja en Python. Print es una función propia que ya va instalada cuando tú instalas una versión de Python y te muestra una pequeña documentación. Vamos a escribir algo más interesante. Por ejemplo, queremos saber qué tipo de dato es nuestra variable. Type, y vamos a escribir número. Vamos a repetir esto 2 veces más para palabra y decimal. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo se comporta. No me voy a meter en tantos términos técnicos para que vean la ejecución. Cuando ustedes ya tienen su ambiente ya preparado, lo único que falta hacer es darle clic aquí. Run Python File in Terminal. ¿Sí? Y aquí ya nosotros podemos ver, si se alcanza a ver, ¿verdad? Que mi variable es de tipo entero flotante y un string, str. Entonces, si ven cómo Python es potente, no necesitas especificar un tipo de valor. Ahora, vamos a ver un poquito más. Si yo quiero hacer una estructura condicional, la sintaxis, vamos a ocultar nuestra terminal para que vean todo el código y también esta parte. Ok, muy bien. Si yo digo que if, por ejemplo, si número es igual a, vamos a ver, por ejemplo, un 5. ¿Cómo determinamos el ciclo if? Así, entonces, return true. Por ejemplo, si aquí tenemos, vamos a escribir esto mismo, ¿sí? Y vamos a hacer un print para que sea más sencillo. Vamos a ver, esto es igual a esta cantidad, ¿de acuerdo? Ahora, aquí está nuestra estructura condicional. Pero, ¿qué pasa si no es? Entonces, else, bueno, print, simplemente, no es igual a esta cantidad. Vamos a ejecutarlo. La compilación de Python es dinámica, es decir, es secuencial en cierto modo que nuestro programa sea básico, pero a fin de cuentas vamos a empezar a manejar más clases, objetos, herencia, polimorfismo y persistencia de datos. Vamos a ejecutarlo y aquí está.
¿Por qué? Porque aquí nos está retornando un valor booleano, es decir, falso o verdadero. Si cumple, va a ser mi acción determinada. En caso contrario, no. Muy bien. Entonces, esto es prácticamente lo que se maneja para estructuras condicionales, tipos de datos. Es algo sencillo, ¿no? Pero bien, vamos a darle un poquito más de teoría. Vamos a cambiar de tema. Aquí asignamos una cadena de caracteres para una variable. Ya tenemos números enteros y números reales o flotantes. Ya tenemos estructuras condicionales. Si algo pasa, sucede esto. En caso contrario, no. Vamos a darle una pequeña variación. Por ejemplo, if, por ejemplo, cuando tengamos una estructura más compleja, queremos comparar si es igual a 1, a 2, a 3 o a 4, y si no es igual a todos estos, por final, no es igual a nada, no es igual a nada, ¿sí? El if número es igual a, por ejemplo, 55, ¿sí? Y vamos a imprimirlo, print, entonces, esto es igual, vamos a copiar y pegar nada más. Es algo sencillo. Es igual a 5. En caso contrario, no hagas nada. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí van comprendiendo este aspecto? La sintaxis es muy sencilla y posteriormente van a ir viendo más ejemplos y más operaciones de cómo interactuar con este tipo de atributos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Manita arriba? Sí, todo muy bien. Ok. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla en el chat y la vamos a ir leyendo. Muy bien. Ahora, vamos a regresarnos a la presentación para seguir dando tema. Ok. Ahora, estructuras de control y funciones. Muy bien, nosotros ya vimos las variables, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos almacenar grandes cantidades de datos en una sola estructura? En este caso, las más básicas, por ejemplo, tenemos una lista y cómo se manejan. Es un espacio en memoria y se puede identificar por un índice. Desde el 0 en programación, en la mayoría de los lenguajes, el contador o el índice empieza desde 0 hasta n-1. Ojo, tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 10 elementos, va a ser desde el 0 al 9, y si quieren sobrepasar ese valor, va a depender mucho de su condicional. También tenemos diccionarios. Es algo muy, muy potente y muy divertido en Python. Tú puedes almacenar una clave y un valor en una estructura de control. Vamos a verla. También tenemos tuplas y conjuntos, ¿sí? Una tupla es prácticamente una comparación a una lista, pero no se puede modificar. La creas y ya no la puedes modificar. Una lista sí la puedes modificar en tiempo de ejecución. Ojo, y tomen muy en cuenta ese punto, porque son preguntas que les pueden hacer y que generalmente hacen en las entrevistas de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? Una lista es modificable en tiempo de ejecución, una tupla no. La creas y ya no la puedes cambiar, es estática. ¿Sí? La puedes clonar, por supuesto, y al momento de crear ese objeto tipo tupla, le puedes agregar más valores, pero ya no la puedes volver a modificar. ¿Okay? Vamos a ver. Los cuerpos siendo control B. Ok, vamos a crear, por ejemplo, píldoras para poder dormir. Es terrible. Touch. Porque sabe algo sobre por qué ocurrió. Listas.py. Y vamos a abrir, ahora sí, un nuevo archivo. Por ejemplo, yo voy a crear una variable y le voy a asignar este objeto tipo lista. Lista va a ser a corchetes y yo puedo, ojo aquí, es la potencia que tiene Python. Yo le puedo asignar a mi lista una cadena de caracteres. Yo le puedo asignar también números. Me dieron un bono de $200,000 reales, para callar. 14, 16, ¿sí? Y números complejos. Y lo hice. Entonces, es la potencia que tiene Python. Ok, ¿alguien tiene activado un audio? Por favor, ¿lo pueden no quiero reducirlo. apagar? Ok, ahí está, listo. Ok, entonces, ¿cómo interactuamos con esto? Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Cuando tú tienes una lista, ya tienes un conjunto de datos
Y tú puedes acceder a esos datos por medio de índices. Por ejemplo, print, vamos a imprimir solamente el primer dato. Lista de nuestro primer elemento y posteriormente del elemento 1 y 2, ¿sí? Aquí ya tengo 3 elementos desde el 0 al 2. Ahí corresponden. Vamos a ejecutarlo para que vean. Y yo ya los estoy imprimiendo en consola y así es como puedo interactuar con mis datos. Ahora, hay una forma más rápida de interactuar y me voy a adelantar un poquito. Cuando tú tienes una estructura de control más grande, no de 3 datos, sino de unos 80, de unos 100 e incluso de miles, los vas a iterar, se le llama iteración de datos. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Estos son ciclos de iteración. For, es decir, para un elemento X, esta variable yo la voy a poner como sea. Incluso puedo poner un guión bajo si no quiero especificar una variable. ¿Sí? Por ejemplo, el más estándar es para cada elemento I, en mi arreglo lista, dos puntos, voy a imprimir cada valor de esa lista, ¿sí? Entonces vamos a comentar esto para que vean la ejecución. Voy a correr mi programa y listo. ¿Ven la potencia que tiene? La sintaxis es muy limpia. Ahora dices, ok, ya sé cómo generar una lista, cómo genero un diccionario. Un diccionario lo podemos hacer así. Diccionario va a ser igual, no es en corchetes, es entre llaves, va a ser igual. Aquí también hay un dato interesante. Lo podemos iterar de diferentes maneras, por clave, valor o por ambas. Y también tu clave puede ser un número, una cadena de caracteres o un número complejo, lo que tú quieras. ¿Cómo vas a identificar tu valor? Depende de tu clave. Vamos a hacer, por ejemplo, el valor de Pepe, ¿sí? 2 puntos y mi valor va a tener, por ejemplo, 26 años. Vamos a crear a otra persona, Lola, va a tener unos, no sé, 19 años, ¿sí? Esto ya es un diccionario con una clave específica de tipo string y un valor, pero no queda ahí. La potencia de un diccionario también dice que tú puedes asignarle adentro, déjenme oculto esto, un diccionario, perdón, va a ser aquí, va a ser un diccionario, también puede tener objetos adentro de esos valores. Vamos de nuevo. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un registro telefónico para cada persona y esa persona tiene un número, un CURP o un RFC. Por ejemplo, RFC, ¿sí? RFC. Y para esta parte podemos tener una lista de teléfonos que se han registrado con respecto al tiempo. Supongamos que es un 844 5020, ¿sí? Tiene otro teléfono registrado, 844 5021, ¿sí? Y aquí yo ya estoy almacenando datos adentro de mi diccionario. ¿Cómo obtengo ese valor? Bueno, vamos a ver. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? No, Mario. Sí, Mario. Muchas gracias. Ok, denme un segundo. Permítanme. Ok, va. Vamos a imprimirlo rápidamente, Juan Mario. Vamos a imprimir nuestros datos de nuestro diccionario. Print, prácticamente diccionario. Vamos a copiar y pegar y vamos a imprimir nuestro diccionario 2. Aquí en esta parte voy a crear un diccionario 2 y le puedo asignar cualquier nombre. Vamos a ejecutarlo. Déjenme ver, es clear. Voy a limpiar mi terminal. Posteriormente lo mando a llamar. Y aquí pueden ver. Mi diccionario se imprime de esta manera. Clave, valor. Y posteriormente clave, valor. Y en este caso, este valor es una lista, como vamos de tiempo. Ok, entonces, pero digo, ok. ¿Cómo interactúo solamente con esos valores? Bueno, vamos a... Ok, no... Ok, Jesús, no me queda claro la diferencia del el último diccionario.
el último diccionario, diccionario número 2, déjenme oculto esto. La diferencia es que en mi clave yo puedo tener almacenados más datos. En este caso, una lista de teléfonos. Vamos a ver otro ejemplo. Yo puedo asignar o yo puedo almacenar adentro de mi diccionario, por ejemplo, CURP, ¿sí? Esa es mi clave y mi lista va a ser diferentes CURPs de diferentes personas. Algo que más se puede repetir, por ejemplo, ok, equipos de cómputo, laptops, ok. Puede ser, aquí si se fijan, déjenme lo pongo acá, aquí si se fijan, yo ya tengo dos claves, déjenme lo paso para acá para que lo vean. Y darle más formato. Generalmente los diccionarios son muy similares a una estructura de datos llamada JSON, lo vamos a ver. Mi diccionario está definido por llaves, este valor es mi clave y yo voy a poder tener acceso por medio de esa clave. ¿A qué? A esos valores. Laptops, por ejemplo, puedo tener Dell. Otra marca es HP. Otra marca, por ejemplo, es Sony. ¿Sí? Pero dices, oye Mario, es que no tengo idea de cómo acceder a esos valores. Muy bien. Si yo prácticamente, vamos a hacer la diferencia aquí, ¿cómo accedo a mi diccionario, a ese valor que tiene esa llave? Ok, yo especifico, voy a imprimir mi valor de mi clave RFC. ¿Sí? Déjenme comento esto para que no se ejecute y solamente tener el resultado. ¿Sí? Clear. RFC, ok, error. Ok, error. Distant. Oh, ¿qué pasó? A ver, denme un segundo. A ver, déjenme les pongo. Es el diccionario 2. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, bueno, vamos a hacerlo rápido así para que vean la diferencia. Muchas gracias. Y aquí, diccionario 2, pero con mi clave RFC. RFC. Ok, y vamos a ver. Clear. Para limpiar nuestra consola y aquí tengo. Yo especifico mi clave para poder imprimir mi valor y ya con eso puedo interactuar. ¿En qué casos hay? Por ejemplo, imagina que tú tienes una cierta estructura en la cual necesitas saber solamente el valor con respecto al nombre de una persona. Tienes un diccionario de personas y cada persona tiene, e incluso más divertido, podemos asignar adentro del valor otro diccionario. No hay una restricción para que vaya adentro del valor un cierto tipo de datos en específico. Adentro, en esta parte, puede ir una lista, una tupla, un conjunto, un diccionario, entre otras cosas, ¿sí? Es lo más básico y es lo más habitual. Ahora, yo ya tengo mi diccionario, clave, valor, adentro tengo mi lista. Ok, vamos a especificar mi lista, ya va a tener solamente ese valor entre llaves y yo lo puedo asignar específicamente, ahora sí, a una variable. Lista de personas o lista RFC va a ser igual a diccionario 2 con mi clave RFC, ¿sí? Y ahora sí, yo la puedo iterar como hicimos anteriormente. For lista es cualquier letra, cualquier valor. En mi lista de RFC, dos puntos, y vamos a imprimir L. Vamos a ejecutarlo. Y listo, yo ya tengo mi valor específicamente individual. Es la forma en la que podemos interactuar con, por ejemplo, listas. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una tupla. Por ejemplo, tupla va a ser igual, ¿cómo es la sintaxis? Es entre paréntesis y posteriormente lo que tú quieras que lleve adentro. Esto es similar a las listas, se manejan por índices. Por ejemplo, hola, por ejemplo,
¿cómo estás? ¿Sí? Y cuando yo creo mi tupla, ya no la voy a poder modificar. La puedo copiar y al momento de copiar, puedo asignarle más valores, pero no la voy a poder modificar en tiempo de ejecución. Por ejemplo, es lo mismo. ¿Cómo podemos interactuar con esa parte? Ok, vamos a imprimir print nuestra tupla. Y vamos a ver, ok. Clear, Python, y aquí está. Yo ya tengo los valores de mi tupla. Con las listas, con las tuplas, podemos tener un conjunto de acciones, es decir, podemos eliminar el valor con respecto a un índice, podemos agregar al último de nuestra lista, en este caso la lista se puede modificar, podemos agregar en medio, reemplazar los datos, entre otras operaciones. Con las tuplas no. Es decir, tú las puedes recorrer solamente, pero no las vas a poder modificar en tiempo de ejecución. Ok, vamos a ver un ejemplo muy rápido. ¿Cómo se estructura una función? Cuando nosotros queremos tener algo que nos va a dar la pauta, que no sea necesario que repitamos tantas veces, por ejemplo, resultado va a ser igual a la suma de número 1, vamos a crearlo aquí directamente. Número 1, N1 va a ser igual a 15 y número 2 va a ser igual a 30, ¿sí? Resultado, vamos a hacer una operación, va a ser igual a N1 más N2 y posteriormente lo imprimimos. Resultado, ¿sí? Si yo quiero realizar esta operación múltiples veces, esto me va a traer un problema en tiempo, en performance y en ahorrar código. Nuestra resta es 45. ¿Puedo personalizar mi print? Por supuesto que sí. Ahorita vamos a ver cómo. Pero bueno. En esta parte, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda? Todo bien. No, Mario, es muy Ok. claro. Muy bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta, lo pueden enviar por el chat para ir trabajando más ese aspecto. Ok. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres ahorrar código, don't repeat yourself, no te repitas a ti mismo. La manera más dinámica y más inteligente de trabajar es ahorrando código y desarrollar métodos que te ayuden a repetir una acción sin tener que estar escribiendo resultado es igual a algo más algo, resultado es igual a otra cosa más otra cosa. Nosotros podemos especificar una función. ¿Y cómo la definimos en Python? Muy, muy bien. Para especificar una función que nos va a ayudar a repetir, a optimizar nuestro código, va a ser de esta manera. Def va a ser igual, por ejemplo, suma, y adentro va a ir los parámetros que nosotros queramos establecer. Por ejemplo, número 1 o N1, ¿sí? Coma, N2. 2 puntos y posteriormente vamos a... Hay de dos sopas. O regresamos un valor o lo imprimimos. Lo imprimimos. Por ejemplo, print va a ser igual a suma o el resultado es igual a esto. Coma para concatenar varias cosas. Y por ejemplo, aquí podemos ahora sí tener nuestra suma. N1 más N2. A ver. Muy bien. Yo ya tengo una función que voy a estar mandando llamar siempre que yo especifique este nombre y le asigne adentro de los paréntesis los parámetros que yo quiera sumar. Por ejemplo, suma va a ser igual. En este caso, solamente vamos a generar el mismo resultado. Es 15,30. Vamos a generar otro. Suma va a ser igual a 50,50. E incluso la documentación de nuestro editor ya te dice qué valores maneja. A ver, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a comentar esto para que no nos vaya a generar algún otro resultado y solamente concentrarnos en esta parte. Clear. Ok. Lo guardo. Vamos a ver. Me faltó guardar. Ok. ¿Sí? ¿Ven la manera que se vuelve más dinámico con respecto a este lenguaje?
Cuando tú quieres ahorrar código, esta es la forma más inteligente de hacerlo. Las funciones son las que te van a ayudar a no repetir código cuando quieras hacer un proceso múltiples veces. Podemos aplicar un iterador que llame constantemente o n veces esta función para sumar diferentes valores. Ahora, no se preocupen, aquí pueden ir un conjunto o n de caracteres y se puede definir como argumentos. Cada argumento va a estar definido por el nombre de una variable y ustedes la van a definir adentro de su función. Ojo, Python tiene la indentación en automático y eso significa que cuando tú tienes esta parte, te va a marcar un error. El código, el editor de código que tú manejes o cualquier lenguaje de programación. En esta parte, Python maneja la indentación en automático. Quiere decir que cuando tú no tengas aquí especificado algo más, te va a marcar un error. Vamos a provocar un error. Clear. Y por ejemplo, si yo mando a llamar mi programa, aquí te va a aparecer el error, ¿sí? Un error de indentación. ¿Por qué? Porque nuestra función no sabe cómo procesar algo que haya dentro de dicha función. Entonces te va a mandar un error o una excepción. Posteriormente nosotros le damos tabular o tabulador y listo. Python ya interpreta que adentro de tu función, todo lo que esté con tabulador va a estar adentro de tu función. Lo que no va a pertenecer afuera de nuestra función y va a generar código aparte. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Ok. Nosotros en esta parte ya vimos cómo se genera una lista, un diccionario, que son los más populares, listas, diccionarios, tupla cuando quieras valores estáticos y las funciones. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes grandes cantidades de datos? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo las procesas? Bueno, para esta parte viene la programación orientada a objetos. Esto es dicho paradigma para orientar nuestro código a un aspecto de la vida real. En este caso, y el ejemplo más básico, es, por ejemplo, un avión, un carro o un bote, un barco, ¿sí? Esos son nuestros objetos y tienen atributos. Por ejemplo, ¿qué atributo tiene un carro? 4 ruedas, un barco tiene una propela, una hélice, ¿no? El avión tiene alas, tiene ruedas. Son los atributos. ¿Qué métodos tiene dicho carro? Por ejemplo, encender, tiene marcador de combustible, tiene parabrisas. O encender parabrisas, encender carro o marcar el nivel de combustible. ¿Cuáles son los métodos que puede manejar un barco? Bueno, la dirección con respecto a izquierda-derecha y la velocidad o altura, que son generales para cualquier tipo de objeto que se mueva con respecto a una distancia. ¿Sí? En esta parte tú puedes especificar cualquier objeto de la vida real en código y cómo lo vas a interpretar. Por ejemplo, la clase persona, en este caso, vamos a denominarle una clase. Nuestra clase va a estar determinada por un objeto. El objeto va a ser la persona, que a fin de cuentas tiene atributos. Nombre, estatura, peso, etcétera, ¿no? Tiene métodos. ¿Cuáles son los métodos de una persona? Correr, saltar, comer, hablar, escuchar, entre otras cosas, ¿no? Es sencillo. Pero ¿cómo lo pasamos a cierto aspecto de la programación y más en Python? Esto nos puede dar una incertidumbre porque no vamos a tener todo el contexto de cómo trabajar un objeto de la vida real en un lenguaje de programación nuevo. La sintaxis es muy sencilla. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Denme oportunidad. Permítanme. Déjenme preparar el editor. Permítanme un segundo. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Tienen alguna duda? Nada más hace ratito cuando le diste tabulador era para que identificara que estaba en la misma función. Así es.
Recuerden que en Python, como no maneja una delimitación al final del código, lo que lo restringe son las tabulaciones, es decir, los pequeños espacios que tiene entre código. En este caso, en una función, para saber que algo pertenece a ese cuerpo o a esta línea número 36, la forma en la que le hace Python es darle un espaciado. En este caso, el estándar es de, por ejemplo, 5 o 4 espacios, pero a fin de cuentas se lo conoce como tabulación. Es un espacio hacia la derecha y eso determina a qué pertenece. Es decir, mi función hijo, print, pertenece a mi función padre, suma. Está adentro de ese contexto. ¿De acuerdo? ¿Sí, todo bien? ¿Todo sí te queda más claro? Sí, gracias. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, después de escribir el resultado escribes la operación, que es N1 más N2. Arriba, ajá, abajo, Ajá. ahí, no nada más se escriben los parámetros y ya. O sea, ya nada más estás llamando o sea, estás mandando los parámetros. O es que no entiendo Exactamente. esa Aquí parte. yo estoy llamando a los parámetros que yo define en mi función. ¿Por qué? Y muy buena pregunta. Cuando tú declaras una variable en Python, es accesible, es decir, yo voy a poder imprimir, vamos a hacer una variación. Yo voy a imprimir lo que declaré afuera de mi función, ¿sí? Por ejemplo, yo declaré lista, si yo la declaré al principio y yo no la tengo en los atributos de mi función, pero yo puedo acceder desde adentro de mi función a esa variable que está afuera, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para que veas la diferencia y veas el error que te va a marcar. Yo aquí estoy imprimiendo porque son dos llamadas a mi función suma. Pero, por ejemplo, yo no puedo imprimir la variable que creé adentro de mi función suma, N1. N1 no la declaré en ningún lado. Y desde aquí, el intérprete, el editor de código abierto, te está diciendo que esa variable no está marcada como not o como any. No la reconoce. Y si yo quiero hacer eso, si yo quiero ejecutar mi programa, te va a decir, la variable n no está definida en ningún lugar. Lo que yo estoy haciendo exactamente aquí es que sí, yo declaré aquí, adentro de los paréntesis, las variables y yo voy a poder tener acceso solamente adentro de mi función, no afuera. Si tú quieres tener afuera, tienes ese valor, lo tienes que regresar. Por ejemplo, con un return. Por ejemplo, return N1. Y ahora sí, aquí yo lo que puedo hacer es asignarle ese valor a una variable. Vamos a hacerlo. N1 va a ser igual al valor de suma que me va a retornar de, por ejemplo, algo, ¿no? Es 1,1. Aquí yo estoy retornando este valor, el valor de mi atributo que declaré. No le voy a hacer nada más, solamente lo voy a imprimir. Es print N1, ¿sí? Clear. N1 no está definido, ¿ok? Aquí está. ¿Sí ves? Esta es la última impresión que yo tuve. Yo regresé, yo le di acceso hacia afuera retornando ese valor. Pero a fin de cuentas lo estás asignando desde un principio. Es decir, estás pasando de afuera adentro y lo vuelves a regresar. Es la pauta que te dan los atributos de una función. Lo que declares adentro de esos paréntesis, nadie más va a tener acceso. ¿Sí aclaré un poquito tu duda? Sí, nada más era mi duda. Sí, los parámetros son como para funciones, bueno, para locales, ¿no? No son Así es correcto. Yo eh, tengo mis variables globales acá ujú.
que obviamente tienen una estructura para que las puedas identificar mejor, y las variables locales que están adentro de mi función. Esas variables locales, nadie excepto la función va a tener, las características de esa función van a tener acceso a esa variable local. ¿Sí? Sí, ya, nada más tenía esa duda y tenía conflicto porque ponías la operación. Yo pensé que nada más era con los puros parámetros y hacía como la función suma la operación. Hay muchas formas de hacerlo, pero a fin de cuentas, esto es lo que te va a dar la operación. Es decir, tú puedes hacer esto. Ah, simplemente vamos a quitar esto y yo puedo hacer aquí. Una forma de repetir código va a ser esta, pero van a ver el ejemplo. Resultado va a ser igual a N1 más N2. Es decir, en este caso yo estoy definiéndola, ¿no? Hay funciones que ya hacen esa parte, pero aquí lo queremos hacer manual, a manita, ¿sí? Resultado va a ser igual a algo más algo y posteriormente lo voy a retornar. Ahora sí, si yo imprimo, en este caso, vamos a ponerle res, ¿sí? Para que no se me confundan. El resultado de esta suma, aquí esto no va a ser nada porque no se lo estoy asignando a una variable, pero aquí justamente en la línea 44 sí, porque me va a regresar un resultado. Vamos a verlo. Y listo. 1 más 1 es igual a 2. Déjenme ver. Hola, buenas noches. Se puede hacer, entonces se vea en la web, es decir, en el navegador. Gastón, tu pregunta, si lo puedo hacer en el navegador directamente. Sí, claro. También lo podemos hacer en el navegador sin ningún problema. Déjenme pongo acá. Ok. Me voy a ir al navegador para hacer ese mismo ejemplo. Ok, esto sería un poquito más como N1 va a ser igual a 5. A ver si... Ok, N2 va a ser igual a 5. Muy bien. Ya tengo mis variables declaradas. Posteriormente voy a definir mi función. Def suma de N1, N2. Cierro paréntesis, 2 puntos. Y aquí voy a dar un tabulador, porque si se fijan, se crea a la misma altura que la palabra definición. Le doy un tabulador para que interprete que pertenece a eso, y posteriormente voy a decir print de N1, N1, N2, más N2. Cierro paréntesis. Posteriormente dan doble enter para que interprete el cierre, y ahora sí voy a decir suma de, por ejemplo, en esta parte lo podemos asignar por default o con las variables que ya creamos. Vamos a hacer esto, 50,60 y cerramos paréntesis y me va a dar el resultado. Si ven la potencia que tiene, es muy sencillo, es dinámico, no es tan complicado, pero obviamente se hace complejo con respecto al tiempo cuando vayan a agregar más valores y más parámetros. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí les queda alguna duda? Sí, ya, todo muy bien. Gracias. Excelente. Los demás, los hago muy serios. Todo muy bien, gracias. Ok, va. ¿Qué más sigue después de esto? Recuerden que nosotros teníamos una interpretación del mundo real hacia... A ver, permítanme. Ok, vamos a ver. Módulos y paquetes, programación orientada a objetos. Nosotros tenemos una representación del mundo real hacia la programación, clases y objetos, ¿sí? Nuestra clase persona con respecto a, por ejemplo, el ejemplo más básico es transporte. Va a ser nuestra clase transporte. Y los objetos, ¿cuáles van a ser nuestros objetos? Carro, tráiler o camión, barco y avión, ¿sí? Van a ser un medio de transporte, es decir, tienen características similares, no todas, pero que van a heredar de un vehículo de transporte, ¿sí? Es nuestra clase padre, como aquí se puede ver en la presentación, nuestra clase padre, y posteriormente hacia abajo son las clases hijos.
¿sí? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo algo práctico para que lo vayan definiendo, para que lo vayan visualizando mejor. Vamos a crear un archivito nuevo. Lo voy a hacer manual, que es clases.py. Recuerden que cuando ustedes quieran trabajar un código, siempre tiene que llevar la extensión .py. Esto va a determinar, junto con todo el entorno de programación, que está asignado específicamente al lenguaje de programación Python. Ok, ¿cómo podemos tener una clase persona? Vamos a hacerlo rápidamente. La sintaxis más sencilla de Python es de esta forma. Clase o class, persona, entre paréntesis y 2 puntos. Es exactamente como se hace en una función. Vamos a asignarle 2 funciones. Definition o def, asignar nombre, ¿sí? En esta parte hay una cierta variación. Nosotros vamos a incluir una palabra reservada, se les llaman palabras reservadas, tanto class como def, y aquí vamos a incluir algo nuevo, self, ¿sí? ¿Para qué incluimos esta variable? Para que nosotros podamos tener o hacer acceso de esa función adentro de nuestra clase, tanto como afuera de nuestra clase. Es decir, se puede mandar a llamar a sí misma con self, es correcto. Sí se puede hacer porque nosotros le estamos asignando esta palabra reservada. Y posteriormente un nombre. Listo. Ahora vamos a, ok. Tenemos otra construcción. Self.nombre, déjenme les digo por qué. Nombre va a ser igual a nombre. ¿Sí? Aquí le estamos asignando un nombre. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? En programación orientada a objetos, nosotros tenemos el deber ser de declarar nuestras variables globales que vayamos a utilizar. ¿Para qué? Para que en este aspecto de la programación no tengamos una pérdida de memoria. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Nombre va a ser igual a nada y posteriormente esta es mi variable global. ¿Cómo van a identificar eso? Déjenme le doy más contexto. Esta variable es global. Puedo tener acceso desde afuera. ¿Sí? Esta variable es global y yo voy a poder tener acceso en donde sea, desde todas las declaraciones de mis funciones, voy a poder tener acceso a ella. Eso es conveniente en ciertos aspectos. Por cuestiones de seguridad, pues no conviene que tú hagas eso. Por ejemplo, password es igual a nada y posteriormente tú puedas tener acceso aquí. Eso no te conviene. Por cuestiones de seguridad no es algo factible. Porque si alguien, hablando en cuestiones de seguridad, corrompe tu sistema, corrompe tu código, aquí simplemente le van a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien que no tenga ni idea de cuál es tu contraseña, pero él ya asignó un valor a esta variable global y posteriormente la vas a poder utilizar en todos los métodos o funciones que tú elijas. ¿Ven la cuestión de seguridad? Hay ciertas cosas que conviene ser globales y otras no. Pero bueno, para esta cuestión la vamos a hacer global, no hay ningún problema. Vamos a declarar otra función para que vayan visualizando lo que es un objeto persona y sus métodos, cómo interactuamos con ellos. Saludar, ¿sí? Vamos a definir nuestra función saludar. Volvemos a involucrar nuestra palabra reservada self. Self, ¿sí? 2 puntos. Y aquí solamente vamos a imprimir hola, ¿cómo estás? Ok. Nosotros ya tenemos un objeto tipo persona, pero ¿cómo interactuamos con él? Ojo, imaginen, déjenme cierro todo esto. Imaginen que ustedes tienen un archivo específicamente para esta clase. ¿Y cómo podemos acceder a ese objeto que declaramos de tipo persona? Ok, vamos a pasarnos ahora sí afuera de nuestras funciones y afuera de nuestra clase. Si ven, mi cursor está afuera, es decir, ya no estoy modificando la clase
objeto persona. Yo ya estoy afuera, yo ya puedo interactuar con todas las funciones, todos los parámetros, argumentos y parámetros, ¿no? Ok, vamos a crear un objeto de esa instancia. Vamos a instanciar el objeto persona. ¿Qué quiere decir instancia? Nosotros creamos un valor en memoria que va a tener todas esas características de tipo persona. Ok, pongámosle un nombre cualquiera, un valor random, por ejemplo, test, o, ok, persona va a ser igual, yo la voy a definir como persona, ¿sí? Y posteriormente yo estoy instanciando todas las características que tiene esta clase. Aquí yo ya puedo tener acceso a todas las características de mi objeto clase persona. Vamos a verlo. ¿Cómo hago eso? Ok, persona, punto, y aquí posiblemente tu editor, a diferencia del mío, te pueda mostrar ciertos valores. Persona, punto, asignar nombre. Le voy a asignar un nombre por default, por ejemplo, Hunter, ¿sí? Aquí ya tiene Hunter y vamos a ver. Ok, por ejemplo, vamos ahora sí a acceder a nuestro método de saludar. Es persona.saludar. Aquí ya tenemos acceso y aquí vamos a imprimir. Aquí, corte. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? A nuestra clase, nuestro objeto persona, yo ya le estoy dando vida en código asignándole un nombre propio a este objeto. Y si se fijan, esta variable es global. Vamos a definir cómo tengo acceso a esos valores. Dices, Mario, es que no tengo idea de cómo vas a acceder a ese valor global que ya declaraste. Ok, es print persona.nombre y lo vamos a imprimir. Vamos a ver qué gestos hace. Vamos a abrir nuestra terminal. La terminal es simplemente para ejecutar nuestra línea de código. Vamos a correrlo y aquí está. Yo estoy imprimiendo con esta parte, yo estoy asignándole un nombre y lo estoy imprimiendo porque tengo acceso a esa variable global. Global. Si yo defino una variable aquí, no voy a poder tener acceso a ella. Puedo tener acceso a su método, a su función, pero no a lo que hay adentro. A menos de que lo especifiques con otro tipo de sintaxis, que es herencia y polimorfismo. Es decir, cómo nosotros podemos definir que esto baje con respecto a un objeto más genérico. El objeto genérico en esta parte es transporte. Y tenemos ciertos atributos que son propios de transporte. Por ejemplo, velocidad, combustible, ¿qué más? Color, etcétera, ¿no? Cada tipo de transporte tiene su color, tiene su cantidad de combustible, ¿sí? Y tiene una velocidad. Pero hay ciertos atributos que pertenecen solamente a ese objeto en la vida real. Avión tiene una altura o tiene una altitud. Carro tiene 4 llantas. Son características que difieren con respecto a otras, pero que hay características que definen desde arriba del padre, que son heredadas. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Todo bien? Es muy sencillo, muy técnico. Díganme, ¿todo bien? Perdón, yo no entendí cómo estaba eso de que la variable era global. ¿Por qué fue global? ¿O cómo se logró que fuera global? Es que es lo que no entendí. Sí, claro. Una variable global se va a definir en tu programa siempre y cuando tú la asignes desde la parte de arriba. E incluso, imagina, aquí yo estoy declarando una variable global, quiere decir, está adentro porque la indentación está a una tabulación, si ves, mi variable global adentro de mi objeto persona va a ser nombre. Yo puedo especificar, por ejemplo, edad va a ser igual a null, porque todavía no le asignamos un valor, es known.
aquí está, known. Cuando no quieres especificar un valor a una variable, pero lo vas a asignar después, yo voy a poder tener acceso adentro de mi clase a este valor, al valor que yo le asigne a mi variable. Pero en este caso, por ejemplo, si yo declaro edad, ¿sí? Yo no voy a poder tener acceso acá. Por ejemplo, print edad, ¿sí? Si te fijas, el mismo compilador, el mismo intérprete te dice, no existe edad, no está definida. Y si yo corro mi programa, me va a decir, oye, tú no definiste en el método saludar la variable edad, porque no estás haciendo la global. No tienes acceso a algo que pertenece a otra función. Sin en cambio, más, por ejemplo, edad, vamos a ver, ¿cómo yo puedo tener acceso? Vamos a cambiarlo para que vean el ejemplo. Estatura, ¿sí? Estatura. Yo no voy a poder tener acceso a mi estatura, pero sí voy a poder tener acceso a la variable de edad. ¿Cómo hago eso? Bueno, identificando nuestra variable, nuestra palabra reservada self.edad, yo ya voy a poder definir, voy a poder tener acceso a mi variable global. ¿Cómo hago eso? Con mi palabra reservada, es decir, self.edad, voy a poder asignar un valor, lo voy a poder modificar en tiempo de ejecución y voy a poder tener acceso a ese valor. Vamos a ver para que veas cómo va a terminar el resultado. Clear. Ok. Aquí me está marcando un error muy interesante porque yo no le definí a mi método saludar o, por ejemplo, asignar nombre, yo no le asigné un segundo parámetro. Si yo, por ejemplo, le agrego estatura 1.75, ahora sí debe de ejecutar correctamente. Hunter. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se imprimió known, la palabra known? Porque desde arriba, desde mi variable global, yo le asigné un valor de tipo nada. En Python, nada se define como known. En otros lenguajes sería como null, ¿sí? Pero en Python se define known. Ahora, si yo le quisiera agregar otro valor, entonces tendría que hacer exactamente la asignación aquí adentro. Self. Por ejemplo, edad, ok. Aquí está, edad 28 años. Y ahora sí, le vamos a asignar edad. Va a tener, por ejemplo, 28 años. Aquí, estatura. Ok. Vamos a imprimirlo aquí para que lo vean. Sprint, estatura, ¿sí? Aquí estoy mandando llamar a mi función, asignar nombre. Le voy a imprimir una estatura, 1.75, 1,75 m. Y aquí yo le estoy asignando un valor a mi edad, ¿sí? Saludar. ¿Cómo tengo acceso a ese valor? Ok, sprint persona.edad. Vamos a ver cómo se ejecuta. ¿Qué gestos hace? Listo. ¿Sí lo pueden ver? Ok. Yo ya estoy imprimiendo el valor que es Hunter. Se imprime posteriormente edad, que es known. Y luego yo mando a llamar a mi función saludar. Entonces, para que vean ahora sí, la asignación. ¿Ven la diferencia? Hasta ahí, ¿queda claro? En pocas palabras, tú defines tus variables globales aquí y por convención te va a decir variables globales siempre se van a definir en la parte de arriba de cualquier programa. Generalmente es la estructura más común en lenguajes de programación orientado a objetos. Tú declaras las variables más genéricas hasta arriba de tu programa y posteriormente ya vas jugando con valores que no vas a estar utilizando tanto. ¿Sí queda un poquito más claro?
Ya nada más me recuerda self, ¿para qué se ocupa? ¿Es como para que definas o quién sí que hace? La palabra reservada self es para hacer una llamada a sí mismo, es para darle la habilidad de que podamos llamar a ese método por sí mismo, ¿sí? Es decir, yo estoy diciendo, esta variable self.nombre, yo voy a poder tener acceso a mi variable global con esta palabra reservada. Si yo le quito la palabra reservada self y quito nombre, aquí, por ejemplo, ya te está marcando un error. ¿Por qué? Porque no estoy definiendo adentro de mi función la variable nombre. Pero aquí, por ejemplo, yo ya tengo una variable global. Entonces, ¿cómo voy a querer asignarle valores a mi variable global? Si, por ejemplo, yo ya declaré aquí nombre adentro de mi método y esto aquí te va a marcar un error. En cierta medida te va a marcar un error porque le estás asignando a la misma variable un dato interesante, un dato en específico. Pero si tú dices, e incluso vamos a cambiarlo, por ejemplo, nombre, persona, ¿sí? Es mi variable global y posteriormente self.nombre persona y ahora sí, ¿ya ven la diferencia? ¿Ya ven el cambio de sintaxis? Yo ya tengo acceso desde adentro de mi método a mi variable global con mi palabra reservada self. ¿Todo bien? Sí, Mario. Eso. Ok, va. En esta parte es la sintaxis más sencilla que se conoce para una declaración, para la declaración de una clase en Python. Recuerden, una clase representa un objeto en la vida real. Puede ser una pelota, puede ser un cubo, puede ser una persona, una cuenta de banco. Recuerden que una cuenta tiene varias características. Por ejemplo, la cuenta tiene presupuesto, tiene interés, tiene tiempo, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestro objeto cuenta va a contar con diferentes argumentos, parámetros y métodos o características que puede ejecutar. ¿Cuáles son las características? Sumar, restar, depositar, retirar de la cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos o los parámetros de dicha cuenta? Ah, bueno, tiene presupuesto, tiene un monto de interés, tiene una tasa de interés, entre otras cosas. ¿Sí? Es la forma en la que ustedes pueden representar un objeto de la vida real en programación y con respecto a Python. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, digamos. Va. Ok. Volvemos a esta parte. La parte de herencia y polimorfismo quiere decir que nuestros objetos en este aspecto pueden heredar ciertas características de nuestra clase padre. Por ejemplo, lo mismo, vehículo de transporte. Esa va a ser la clase padre y posteriormente las clases hijos van a tener carro, avión, bote. ¿Sí? Son un tipo de vehículo especial de transporte, pero se va a definir por sus diferentes características. ¿Cuál es un método y cómo lo podemos asociar al polimorfismo? Es decir, nosotros podemos tener una función que diga avanzar. Avanzar puede pertenecer a la clase padre, pero también nuestro objeto carro, barco y avión pueden tener la misma función, avanzar, pero en unidades diferentes. Por ejemplo, en este caso en el carro, la función avanzar va a ser en kilómetros por hora. En el caso del barco puede ser nudos con respecto a la velocidad. Y por ejemplo, el del avión es igual a una velocidad constante, kilómetros por hora o millas por hora. Esa es la ventaja que tiene con respecto al polimorfismo.
tú puedes tener funciones con el mismo nombre, pero darles un comportamiento diferente. A fin de cuentas, solamente estás sobreescribiendo. Herencia, ¿qué es lo que heredo de mi padre? Y el polimorfismo, ¿qué es lo que tengo en común con mi padre? ¿Ok? Saltar, pero en este caso, yo salto unos 10 centímetros un poco más que mi padre. ¿Sí lo ven? ¿Ven la estructura de la sintaxis con respecto al lenguaje de programación? A fin de cuentas, no los voy a bombardear de tanta información. Solamente quiero que visualicen y posteriormente ya van a ir viendo más ejercicios. Pero, ¿qué pasa con las excepciones? Cuando tú tienes una excepción, es decir, que hay algo que no concuerde en tu programa, manejamos excepciones. Las excepciones nos ayudan para que nuestro código, nuestro programa, nuestro proyecto no se detenga. Imagínate que tú tienes la aplicación de una tienda de conveniencia o una aplicación de pedidos de comida en línea, ¿sí? Una excepción que no está contemplada haría que dicha aplicación se detenga y se quite de tu celular, ¿sí? Una excepción no controlada, aquí por ejemplo lo podemos ver. La sintaxis básica de Python para excepciones es try, es decir, con lo que yo voy a hacer habitualmente una suma, y si la suma, por ejemplo, o una división, el problema más básico es de una división sobre 0. Eso me va a traer una excepción. Entonces, si yo le doy a una división sobre 0, me va a hacer una excepción. ¿Y cómo voy a trabajar mis excepciones? Ok, puedo mandar un pequeño mensaje que diga, este valor no es posible en divisiones, o una división sobre 0 no es posible, ¿sí? Entonces, es la forma en la que nosotros trabajamos las excepciones en lenguajes de programación y en Python con esta sintaxis, para que nuestro código no se detenga, simplemente te mandan mensajes. Vamos a hacerlo rápido, para que no nos gane el tiempo. Vamos a abrir un nuevo archivo. Try catch. Es un try catch.py. Y vamos a hacer esto. Ok. Vamos a hacer el ejemplo más básico, una división sobre 0. N1 va a ser igual a 5, N2 va a ser igual a 0, ¿sí? Y yo voy a definir mi excepción, por ejemplo. La sintaxis básica es try, es decir, atrapa una excepción. Y aquí vamos a poner, ok, print, el resultado es, y posteriormente voy a hacer la suma. N1, el resultado es la división, ¿sí? N1 sobre N2. N2. Y nuestra excepción, es decir, si aquí todo sale bien, se va a ejecutar, va a imprimir el resultado, pero si no, except, dos puntos, voy a decir, print, esta operación no es posible. Vamos a ejecutar. Es clear. Vamos a correr nuestro programa y listo. Si yo no tengo esto y solamente, déjenme lo comento para que vean a ciencia cierta cuál es la excepción. N1 sobre N2, es decir, voy a dividir un valor sobre 0. Y aquí me está marcando una de las más populares excepciones y motivo de pregunta de entrevista. ¿Qué tipo de excepción te va a traer una división sobre 0? Y Python ya la contempla desde el principio de los tiempos que se creó este lenguaje. El cálculo matemático tiene excepciones. No puedes hacer una división sobre 0. Y por eso te contempla una división que ya está contemplada dentro del lenguaje de programación. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un manejador de excepciones? Try, except y, por ejemplo, finally. Finalmente voy a decir print mi código ejecuto muy bien, ¿sí? Vamos a provocar la misma excepción
para que vean cuál es el resultado. Ok, esta operación no es posible. Y finalmente hizo algo. Véanlo de esta manera. Cuando ustedes tienen una persistencia de datos, quiere decir que ustedes tienen que almacenar datos con respecto al tiempo, tienen que tener un manejador de excepciones. Imagínate que tú tienes acceso a una base de datos en cualquier parte del mundo en servicios populares como Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft Azure o IBM Watson. Son servicios que te ofrecen almacenamiento masivo de datos y puedes interactuar con ellos. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes internet? No puedes acceder a esa información. Se va a producir una excepción, es decir, mi conexión, mi acceso a esa información no está disponible. Yo tengo que proteger mi programa para que no se detenga. ¿Qué fue lo que pasó en el caso anterior en el que yo no tenía mi manejador de excepciones? Mi programa se detuvo completamente. Y eso a nivel de experiencia de usuario, o como se le conoce como user experience, no le conviene al cliente ni a ti. Si tú desarrollas una aplicación para el cliente no está dispuesto a ver que tu aplicación, tu proyecto, tu programa se detenga. Te va a decir, ¿sabes qué? Gracias, pero yo me voy con otra persona. Eso es la importancia de manejar excepciones. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Ok. Vamos a agregar un término más, ya para darle más acceso a la información. Else, ¿qué quiere decir? Que cuando esto no sea verdadero, yo voy a decir, ok, print, entonces el resultado puede ser, y aquí puedo hacer algo más, algo interesante, coma, por ejemplo, asignar 15 más 15. ¿Qué estoy pasando aquí? Else. Ok, perdón. Déjenme quito esto. Ya. Ok. A ver. Es correcto. Ok. Tengo, atrapa mi excepción. Adentro de mi excepción va a ir todo mi código. Código. Adentro de mi excepción va a ir todas mis operaciones. Véanlo desde aquí para adelante. Adentro de mi try va a ir todo lo que quieran realizar. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, acceso a clases, acceso a objetos. Todo va a ir adentro de try. Porque si se genera una excepción, ustedes tienen que estar preparados para trabajar esas excepciones. Ahora, hay diferentes tipos de excepciones que las van a ir viendo posteriormente. Por ejemplo, cuando un archivo no es accesible, la conexión de base de datos no está accesible, o división por cero, o no puedes convertir un parámetro a otro. Vamos a ver algo interesante. Por ejemplo, vamos a pedir los datos por consola. Eso no lo hemos hecho. Vamos a hacer, recuerden que cuando nosotros pedimos un dato por consola, siempre se va a pedir en string o en cadena de caracteres. Nosotros queremos hacer una conversión. Int, input, ¿sí? Dame un valor. O dame un valor n1, ¿sí? Vamos a copiar esto y lo traspasamos acá y le cambiamos solamente el nombre de nuestra variable. N2, dame el valor de N2. Ok. Vamos a ver cómo se comporta pidiendo los datos por consola. Es decir, nosotros vamos a interactuar con nuestro programa. Yo solamente hice asignaciones de valores. Aquí voy a hacer una interacción con mi programa. Ok, dame el valor 1. En tiempo de ejecución yo le voy a asignar 100, 50 para el valor de N2 y el resultado es 2.0. Entonces el resultado puede ser 30. Mi código se ejecutó muy bien. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Ok. Esto sí sucedió, el resultado es, lo imprimió. Adentro de mi try se ejecutó todo correctamente. Esto, como no marcó un error, no pasó. Y por ejemplo, el else, es decir, si esto sucede, si no, hazlo también. Y finalmente, imprime, se ejecutó muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Sí, Mario. Eso. Eso. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. No se preocupen por absorber toda la información. Esto es simplemente algo de teoría que lo van a ir viendo más adelante. Y créanme, no se van a arrepentir de aprender Python. Python es, en lo personal, es el lenguaje, es uno de mis lenguajes favoritos con el que yo me quiero seguir especializando. Tiene infinidad de posibilidades en ambiente laboral. Como ya les mencioné anteriormente, no es solamente una herramienta, es algo con lo que puedes, de algo de lo que puedes sustentar el resto de tus días. Entonces, es muy bonito, es muy dinámico, es muy potente y lo puedes implementar para casi cualquier cosa. ¿Hay sus excepciones por cuestiones de performance? Por supuesto que sí. Pero en esta parte, Python es, como quien dice, se le conoce en programación como para gente adulta. Ya no tienes que estar viendo, preocupándote por el tipo de valor, si tiene algún punto y coma, no, eso ya lo dejó atrás. Ya te marca más excepciones, pero ya es mucho más inteligente. Excepciones con respecto a algo más interesante. Va, hasta aquí. Manejar excepciones es la parte más fundamental, una de las partes más fundamentales para el ambiente de programación, lenguajes de programación. Cualquiera maneja excepciones. Sin lugar a duda, sin excepciones. Ok. Pero, ¿qué tenemos aquí? Ese se le conoce como base de datos embebida o SQLite. En esta parte solamente los voy a comentar porque es un poquito ya con respecto al tiempo, ya es complicado de realizar, pero los voy a comentar. SQLite, déjenme los comento, es una base de datos embebidas. Entonces, tú puedes adentro de tu aplicación almacenar diferente información. Déjenme les muestro un pequeño ejemplo. Vamos a pasar a un pequeño proyecto que yo tengo, ¿sí? Y por ejemplo, yo tengo adentro de mi proyecto un archivito que se llama db.sqlite3. Ahora, ¿cómo puedo visualizar esa información? Vamos a copiar el path o la dirección, admitir. Vamos a copiarlo, déjenme paso. Este es simplemente visualización, ¿sí? Este es un pequeño visualizador que también lo pueden descargar, es open source, no hay ningún problema. Vamos a abrir nuestra base de datos, Open Database, le asigno, déjenme, le copio la ruta, copy path, ahí está. Ok, yo ya tengo un archivo que va a almacenar mis datos con respecto a una aplicación, que es mi base de datos embebida. Ojo, es algo interesante porque es la forma en la que yo puedo interactuar con datos adentro de mi aplicación. Vamos a abrirla. Browse data. Por ejemplo, algo muy básico, es decir, yo puedo almacenar adentro de mi proyecto una información correspondiente. Tengo mis tablas, son cosas algo complejas, pero a fin de cuentas es como un bill Excel. ¿Sí? Tienes los nombres de tus columnas y la información que está dentro de cada celda. ¿Sí? Las bases de datos embebidas es ¿para qué? Para que tu información persista con respecto al tiempo. Y esta es una de las herramientas que también se van a toparse para que su aplicación sea dinámica.
Un ejemplo muy aplicado es en aplicaciones móviles. Cada aplicación móvil, por default, puede manejar una base de datos embebida y posteriormente las manda a la nube para que se procesen. Es exactamente lo mismo. Nuestro programa, en este caso nuestro proyecto, tiene o almacena información y la almacena adentro de un archivito con esta extensión. Como tal, es un poquito más complejo hacer toda la conexión, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Espero se animen y las conexiones a base de datos es algo sumamente interesante. A ver, déjenme mostrarles un pequeño ejemplo para que no se vayan con la duda. Hay muchas herramientas y muchos libros de donde ustedes pueden tomar la información. Ahorita les voy a presentar varios caminos que ustedes pueden seguir para tomar la información si tienen dudas. El ejemplo más práctico es de W3 School. Déjenme los presento. Esta página les puede proporcionar también mucha información y, por ejemplo, está la mayoría de los ejemplos que yo les presenté. Aquí, como podemos ver, para que vean la sintaxis tan simple que tiene a una conexión de base de datos, sería de esta forma. Implementamos una librería de Python, ya está desarrollada, tiene su documentación. Si ustedes la consultan en Google, van a ver todos los métodos que se manejan. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo creo mi interacción con la base de datos? Simple. Creo un objeto, ojo, un objeto de dicha clase, ¿sí? Y le agrego parámetros o atributos. ¿Cuáles son mis atributos? Pues un host, un usuario, una contraseña. Y posteriormente imprimen esa información. Es exactamente eso. Simple. Es la forma más sencilla que ustedes pueden realizar para interactuar con la persistencia de datos. ¿Va? Ok, nos da tiempo. A ver. Bueno, ahorita lo vemos más específicamente, más adelante. Ahorita vamos a ver otro tipo de base de datos. Pero bueno, pregunta, ¿hasta aquí todo bien? Ya un poquito antes de terminar, para cerrar todos los temas. Sí, Mario. Ok, excelente. Bien. La mayoría de la información en todo el planeta la van a tener que almacenar en diferentes tipos de formatos. ¿Qué tipos de formatos más populares existen dentro de la programación? Bueno, al menos algunos de ustedes ya han trabajado con archivos tipo Excel, que en esta parte se les denominan como un formato separado por comas, CSV, que son para la parte de Excel, un archivo de texto plano, que es literalmente, déjenme les digo cómo. Hola, esto es un archivo de texto plano, es una línea extensa de caracteres. Es prácticamente un archivo .txt y nosotros podemos empezar a tener interacción con esa información. Y otro objeto muy popular y muy utilizado en todo el mundo es un archivo JSON. Ahora, pregunta general, para que la escriban rápido en el chat. ¿Le ven alguna similitud con un cierto objeto de Python? Con diccionarios, Nicolás, muy bien, excelente, es correcto. Los objetos JSON o JavaScript Object Notation, que es su denominación, se escriben de esta forma. Un objeto entre llaves y posteriormente la clave y el valor. En este caso, libro es nuestra clave y el valor es una lista que adentro tiene más objetos JSON, en este caso, o lo pueden ver de la manera de Python, más diccionarios, con más claves y valores. ¿Sí? Entonces, en esta parte ustedes pueden obtener esa información. Vamos a ver un ejemplo algo práctico. A ver, denme oportunidad.
Acá tengo los scripts. Ok, ejemplo, archivos de texto plano. Ok. Va. Vamos a ver un ejemplo práctico, algo rapidito antes de que se me vayan. Vamos a crear clases. Vamos a cerrar todo esto en nuestro editor de código Visual Studio Code. Vamos a crear archivos.py. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a interactuar con un objeto de texto plano? Bueno, vamos a declarar un archivo, nuestra variable de tipo archivo, ¿sí? Y posteriormente yo voy a decir, abre un objeto cualquiera, es open, ¿sí? Un objeto cualquiera, un objeto de tipo texto, hola.txt. Y aquí te está pidiendo un modo, es decir, lectura o escritura. En este caso, vamos a hacer write. Con nuestra, aquí está, comillas dobles, con W. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la W? Es para escritura. Aquí ya tengo solamente eso, ya tengo la interacción, pero ¿cómo vamos a leer ese archivo? Ok, déjenme paso acá para no gastar tanto tiempo en el código. Y esto es lo que vamos a hacer. Déjenme cierro esto y esto. Ok. Yo voy a escribir a ese archivo y ojo aquí. Si no existe, lo crea. Si existe, lo modifica. Si como en esta parte no existe, lo va a crear y va a escribir ciertas líneas de código. Déjenme ejecutarlo para que vean cómo aparece leyendo el archivo. A ver. Déjenme lo ejecuto para que vean cómo a la parte izquierda va a aparecer dicho archivo. A ver, vamos a ver cómo se comporta. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se creó el dicho archivo? Mi archivo de texto plano de .txt fue creado. Si no existe, lo crea y yo le denominé W para escritura. Y yo posteriormente escribo líneas y cierro esa apertura, es decir, abro, cierro y yo puedo modificar e interactuar con archivos desde mi computadora e incluso desde otra parte del mundo sin ningún problema, con ciertos parámetros y conexiones, etcétera, ¿no? Pero a fin de cuentas es la forma en la que vamos a interactuar con archivos de texto plano. Pero va. Ahora, ¿cómo interactuamos con un archivo, por ejemplo, con tipo Excel? Un archivo separado por comas. Denme oportunidad. A ver, aquí tengo. Denme oportunidad, permítanme. Interacción. Ok, aquí está. La interacción es prácticamente la misma. Cambia un poquito la sintaxis, pero a fin de cuentas es lo mismo. Ok. Nosotros ya tenemos la declaración de un archivo de texto plano. Ya podemos interactuar con él y podemos leer, es decir, en lugar de write es read, de lectura. Pero nosotros también podemos empezar a interactuar con archivos de tipo Excel o CSV. Pero para eso necesitamos importar una librería que ya está escrita en Python. ¿Cómo hacemos eso? La palabra reservada import CSV nos va a dar la pauta para tener acceso a toda esa librería que tiene un conjunto de características. Por ejemplo, yo en mi editor de código, yo estoy presionando la tecla Control en mi teclado y le voy a dar clic. Y fíjense cómo se abre toda la clase o la construcción de esta documentación. No los voy a agobiar con tanta información. Solamente quiero que sepan que de esta manera pueden leer toda la construcción de esa clase CSV. Pero va, ok. ¿Cómo abro un archivo de tipo Excel? Aquí es un poquito diferente. Con la palabra reservada with, es quit, es decir, open. Con la apertura de cierto archivo,
que va a tener un nombre cualquiera. Por ejemplo, en este caso, ejemplo.csv. ¿Qué valor o qué modo vamos a hacer de escritura con W? ¿Sí? Y posteriormente le vamos a dar un alias como FCSV. ¿Sí? 2 puntos y ahora sí, todo lo que va a ir adentro de esa función with open va a ser esta forma. ¿Sí? Es decir, si no lo crea, si no existe, lo crea y vamos a escribir en nuestro archivo CSV separado por comas estos parámetros. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo se crea en nuestra columna, en este caso a mi izquierda. Vamos a ver cómo se ejecuta. Vamos a correr o compilar nuestro código y listo. Ahora, si yo lo abro directamente en esa carpeta, déjenme, voy a código, a proyectos, scripts, a proyectos nóminas, ok, curso, ¿dónde está? Ok, listo, workshop. Ok, si yo voy directamente a mi carpeta, en donde estoy generando todo mi código, yo puedo visualizar mi archivo de datos de tipo Excel separado por comas de esta forma. Si aprecian ejemplo.csv, tiene estos datos. ¿Ven? ¿Ven cómo se puede interactuar con archivos en tiempo real? Y es algo sencillo. La sintaxis no se las voy a explicar porque la van a ir aprendiendo con respecto al tiempo. Solamente son las formas apertura y cierre. Y listo. La sintaxis va a cambiar cuando ustedes implementen, una librería correspondiente y va a ir cambiando siempre. Es decir, esta librería puede cambiar. Para sus fines pueden implementar otra librería distinta a esto. Ahora, si tienen dudas, pueden visitar algunas otras páginas. Se las voy a pasar, por ejemplo, aquí. Es OpenLibra para ver libros que están específicamente orientados a, por ejemplo, lenguajes de programación. Y está bastante interesante, lo pueden ver. Por ejemplo, tiene bases de datos y vamos a ver la parte de programación. Vámonos a Python. Y aquí tiene información, tanto en inglés como en español. Entonces, se pueden apoyar de diferentes herramientas, pero lo que les va a dar, por ejemplo, en esta parte, es la experiencia del experto. Es lo que les va a ayudar a entender mejor esos conceptos escritos, porque a fin de cuentas es la manera resumida de definir un concepto para que ustedes lo aprovechen de una mejor manera, una forma mucho más rápida que les ahorre tiempo y simplemente lo vayan, lo apliquen y lo presenten. ¿A quién? Un cliente, a un jefe, a una empresa, ¿sí? La cantidad de ejemplos es inimaginable. Pero a fin de cuentas, Python les va a dar la pauta para tener una mejor calidad de vida. Créanme, de esto se puede estar sustentando la mayoría de sus gastos. Obviamente depende mucho de su cuestión de gasto, pero a fin de cuentas, esto les va a dar una funcionalidad laboral mucho más importante. Jesús nos tiene una pregunta. ¿Ves a Python aún superior a los lenguajes funcionales? Con respecto a esto, Python presenta ciertas características versus a los lenguajes funcionales. Python te puede dar la posibilidad de transmitirlo, por ejemplo, a ciertos ambientes o ciertos aspectos. Por ejemplo, Machine Learning, que es un poco de programación también orientada a objetos. La programación funcional la puedes aplicar un poco más para cuestiones, por ejemplo, desarrollo móvil, que es también muy involucrada. Pero Python en esta parte no es tanto como superior, sino que es como complementaria. Lo maneja, pero a fin de cuentas el core de Python es orientado a objetos. Es prácticamente con lo que tiene más dinamismo este lenguaje. ¿Sí?
No es superior, simplemente es complementario. Lo puedes implementar sin ningún problema, pero a fin de cuentas, Python registra una tendencia más fuerte hacia este aspecto. ¿Sí? No es superior, simplemente es complementario. ¿Va? Ok, aquí ya les mostré cómo interactuar con ciertos archivos. Y ya para terminar, vamos a ver, vamos a pasarnos acá. Y ya para terminar, tenemos las partes, bueno, aquí archivos SVR. Ok. Los desarrollos, frameworks más populares para el desarrollo web. Por ejemplo, Flask. Flask es un framework que permite desarrollar aplicaciones web de forma sencilla. Y Django está orientado a una arquitectura modelo vista controlador o modelo vista template. No los voy a agobiar con tanta información y ya para terminar, prácticamente estos son los frameworks o marcos de trabajos más implementados para desarrollo web. Vamos a presentar un ejemplo muy básico. Denme oportunidad de presentarlo ya para finalizar la presentación. Y vamos a ver. Welcome. Ok, aquí está. Este es mi proyecto hecho en un framework de Django. La estructura te la genera por defecto. Déjenme, cierro este servicio. A ver, denme oportunidad de checar. Permítanme. Ok. Va, los explico rápido. Por ejemplo, yo estoy corriendo un proyecto en Django. Cuando tú ya tienes toda la documentación de Django, te da los comandos necesarios para crear toda esta estructura. Por ejemplo, este proyecto va orientado a nóminas. Aún está como que en fase de desarrollo. ¿Cómo lo corremos? Ok. Las partes más básicas de este framework es que te genera una base de datos en automático, te genera aplicaciones, se genera o se maneja por aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación de nóminas, usuarios, páginas, entre otras cosas. Lo ves como una aplicación dentro de tu proyecto. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a implementar un ambiente virtual. Rápidamente, un ambiente virtual es un aislamiento de las dependencias que tú tienes instaladas en tu máquina. Por ejemplo, mi ambiente virtual es Source. Se llama ENV, que es Environment. Script Activate. Yo voy a activar mi ambiente virtual y posteriormente voy a correr mi proyecto. Se denomina para dirigirnos a esa carpeta y lo voy a ejecutar. Es Python manage.py run server. Ok, yo ya corrí un servidor de mi proyecto y ya se muestra en automático mi interfaz. Simple, sencilla, es dinámica, es bastante potente. Yo tengo, por ejemplo, construí en HTML y CSS y Django para desarrollo web mi interfaz de logueo. Yo ya me autentico o me autentiqué con mi login con ciertos aspectos y yo ya tengo, por ejemplo, cierta interacción con una página de aspecto web. Ok, no los voy a agobiar con tanta información. A fin de cuentas es algo que van a ir viendo con respecto al tiempo. Espero les haya agradado y prácticamente es la mayoría de las cosas que van a ver con respecto a Python. Lo van a ir viendo, lo van a ir dominando con respecto al tiempo sin ningún problema. Pero a fin de cuentas es lo que van a estar viendo día a día.